Y bueno amigos, no estoy del todo satisfecho, tampoco muy feliz, pero la realidad es que estamos en la siguiente ronda y aunque es cierto que pudieron haber pasado miles de cosas, no hablando básicamente de que pudimos haber entrado entre los primeros 8 porque ya sabíamos que era muy difícil, como se terminó dando, aunque en algún punto creo que la primera parte de estos partidos en conjunto, el Madrid estuvo entre los primeros 8. La sensación era que era prácticamente imposible y bueno, ha terminado siendo imposible o no ha podido ser, como quieran llamarlo, pero el equipo que no ha salido a hacer el partido que seguramente hubiéramos esperado, definitivamente, con un par de goles, creo que con un gol más se hubiera metido en otro lugar, es que pudieron haber pasado miles de cosas, creo que si el Barça también terminaba ganándole al Atalanta, por un gol más que terminaron empatando a 2, el Madrid hubiera clasificado un peldaño más, una posición más arriba y le hubiera evitado el City, el Leverkusen, Atlético, a Celtic de Glasgow. O sea, la verdad es que es absolutamente de locos. Tengo que hablar un poquito rapidito de esto porque recuerden que si se van un poco a mis videos atrás, yo les dije que me gustaba este formato, que le da una oportunidad y lo reafirmo, lo de hoy fue emocionante, interesante, pese a que el Madrid, repito, a mí forma de ver y de entender las cosas no salió a comerse al Brest. Si bien es cierto que ha terminado fulminándolo 3-0, que si no es por la circunstancia en la que estaba el equipo, provocadas por ellos mismos, por cierto, probablemente te diría que es un partido que había que hacer, tranquilo, sin desgastarse mucho, liquidándolo pronto, lo más rápido posible. O sea, creo que si hubiera estado en otro contexto, otra circunstancia, probablemente si hubiéramos ganado un partido antes, el Lille, el del Milan, el del Liverpool, el de hoy hubiera dicho que es un partido bastante digno porque es un partido el cual el Madrid sabe que va a ganar prácticamente por descontado. Muy difícil que cuando el Madrid entra en esta dinámica competitiva, un equipo como el Brest, que si bien es cierto empezó bastante bien, se ha ido desinflando. Es muy difícil que un equipo de esta categoría, de esta talla, pueda sacarle por lo menos un punto al Madrid, ¿no? ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? A ver, necesitabas meter muchos goles, que era lo que, por lo menos lo que te tocaba hacer. Ganar, por supuesto, y meter muchos goles y por supuesto que no te metieran goles para aquel tema de gol average. No sé quién le ha comentado a Ancelotti que debía jugar Tchouaméni otra vez por Asensio. Creo que si no nos marcaron un par de goles fue por obra y gracia de Dios y la Virgen Santísima, y también por Courtois, que ha tenido un par de paradas interesantes. Portero de equipo grande, ha sabido intervenir cuando le ha tocado y la realidad es esa, porque el Madrid se las pudo haber visto incluso peor con un gol del Brest o un par de goles que también le metieron uno y lo anularon. O sea, la verdad es que y más allá del planteamiento que el equipo, no sé, salió lento, tal vez Ancelotti metió un par de jugadores que no te estaban aportando nada. Es que es tan sencillo como detenerse a pensar en la línea de atrás. En la línea de atrás estás colocando un futbolista que está siendo obviamente anticompetitivo. Me da la sensación de que Tchouaméni de alguna manera está mandándole un mensaje a Ancelotti: yo no quiero jugar de central, porque si repasamos sus últimos partidos, Tchouaméni estaba haciendo partidos dignos y unos muy buenos como pivote, que es su posición habitual, Carlo Ancelotti. Y este hombre lo coloca ahí como defensa central, que evidentemente es anticompetitivo, te coloca en una situación trágica. Estaba siendo totalmente superadísimo como defensor central y encima te coloca a Mendy, que Mendy es probablemente el lateral que puedas utilizar para ir al Etihad para defender un resultado. Te lo compro, aunque no esté en su mejor temporada, pero yo creo que para este tipo de partidos, lo vengo comentando hace muchísimo tiempo, muy probablemente te hubiera venido mejor la entrada de Fran García en el 11 titular. Ya con lo de Rudiger, lo de Lucas, creo que lo de Lucas no desentona. Me parece que Lucas necesitabas atacar, y entre Lucas y, por ejemplo, Asensio, que jugó el otro día lateral, me parece que Lucas estaba más capacitado para ser el lateral derecho el día de hoy. Pero bueno, como te digo, yo a Ancelotti no lo entiendo. Salió dormido Valverde, Bellingham, Mbappé fallón, como recordó al principio de temporada, aunque no ha hecho un partido horrible como su arranque de carrera en el Real Madrid. Creo que ha estado bastante digno, a excepción de ese asterisco que es lo que se le pide al Real Madrid. Para los que dicen que no se necesita Vinicius, yo creo que hoy con Vinicius hubiéramos metido 5 o 6 goles y no estoy exagerando.
Hoy se ha echado el equipo a la espalda a Rodrigo con un par de genialidades y que está en un momento de forma increíble. Muchos dicen, que Rodrigo por la izquierda, pero recuerden que Rodrigo es un tipo de futbolista, al menos lo era hace un par de meses, de un mes y medio para acá, 2 meses, está como creciendo de manera importante, ¿no? Y ojalá lo pueda mantener toda su carrera ya. Pero de lo que, si sacáramos un balance de la carrera de Rodrigo hasta hace 2 meses, es un futbolista que te hace 2 meses buenos y 3 espantosos o intrascendentes. Entonces, por eso es tan importante Vinicius, por mucho que nos quieran vender a Mbappé, que a Mbappé todavía, pese a que se vio una mejoría brutal y parece que va en ascenso, todavía le queda echarse al equipo la espalda en este tipo de partidos, como sí lo ha hecho Vinicius, ¿no? Pero bueno, en fin, un partido que el Madrid no ha sabido solventar porque, repito, creo que con un gol más, no lo tengo muy claro ahora mismo, te hubieras metido por el otro lado del cuadro que se veía más amable. Y ahora estás ante una situación. La única parte positiva de esta situación que se presentó el día de hoy es que te toque contra el City o contra el Celtic de Glasgow. Este repechaje o 16avos de final, como quieran llamarlo, lo vas a jugar en el Santiago Bernabéu. La vuelta la vas a jugar en el Bernabéu, que para mí es un punto importante, sobre todo si te toca el Manchester City. Y a mí lo que me preocupa realmente que te toque el City es que, bueno, te va a tocar en febrero, un mes complicado para muchos clubes. Este desgaste a partido doble contra uno de los mejores equipos de la última década, por muy mal que esté, seguramente te va a suponer un desgaste y que te puede desbalancear un poco en la liga. O sea, realmente un desastre total. Estoy conforme, entre comillas, porque estamos avanzando, pero lo que pudimos haber evitado por meter un par de goles más, que es cierto que Mbappé los tuvo y los ha fallado un par de ocasiones clarísimas, pero es que no lo sé. Y encima de todo esto, clasificándote de 16avos, es decir, pasando esta ronda, clasificándote para octavos. Si llegas a ese punto, vas a tener que enfrentar Atlético de Madrid o a Bayer Leverkusen, jugando la vuelta en Alemania, en el estadio del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, o contra el Atlético de Madrid. Lo cierto es eso, muchachos, que nos va a tocar durísimo. Es cierto que el Madrid está acostumbrado a esto y voy a hacer una pequeña reflexión en breve para finalizar. Y obviamente me van a decir que para ganar la Champions hay que ganar a los mejores, evidentemente. Pero recuerden que es una temporada diferente, es un formato nuevo, es algo diferente que hay que ir probando. Te podías restar probablemente 180 minutos o más de las piernas, te hubiera caído como anillo al dedo, no lo sé. Yo creo que no nos perjudica del todo, no nos pone en una situación menos fácil que los que están ya metidos, pero creo que definitivamente tampoco nos favorece, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ven ustedes, pero repito, para mí faltó empuje. No sé si esto es un tema de apatía, de bueno, somos muy buenos, igual vamos a clasificar. No sé realmente qué es lo que ha sucedido, pero creo que con un poquito de empuje o tal vez un poco de suerte, que tampoco la tuvimos, porque si el Barça hubiera marcado otro gol ante Atalanta y hubiéramos metido, o sea, creo que hubiera sido diferente. Y ojo a lo que les voy a decir. Temporada aparentemente mala, temporada rara en la que el Madrid arranca mal, no termina de salir las cosas bien, llega el mes de enero y pierdes un partido horrible con el Barça o el de la Liga. Te toca un calendario brutal en la UEFA Champions League. Yo les voy a decir una cosa, vayan encargando sus camisetas de la Champions número 16, porque es que se me vino a la cabeza fue eso enseguida. Camino complicado en Champions, temporada un poco medio rara, pero creo que este equipo, lo que vi hoy, que sé que lo hizo, como que le faltó intensidad, le faltó empuje, ganas de ir a por el partido, creo que le puede hacer frente a cualquier equipo de Europa. Y para mí el matiz de todo esto va a estar en Carlo Ancelotti, que sepa entender lo que le está pidiendo el equipo. Hoy el equipo le pedía lo que les decía, a Fran García por izquierda y a Raúl Asensio en el centro de la saga. No sé qué hubiera pasado, no tengo una bola de cristal, pero creo, según lo que yo he podido ver de los futbolistas que veo jugar cada 3 días, que nos hubieran aportado muchísimo más de lo que nos aportaron Mendy, que no estuvo del todo mal, por supuesto, pero no ataca. Y Tchouaméni, que para mí sí estuvo fatal definitivamente, sobre todo en los primeros 60 minutos tal vez, después mejoró un poco, o sea, realmente terrible. Y bueno, después los cambios, ¿para qué te cuento? Ya sabemos quién es Ancelotti. Una vez le escuché, creo que a Iñaki Angulo en algún momento, cuando más veía sus videos en aquel entonces, que el Madrid ganaba la Champions pasando por encima de Ancelotti, algo así era la frase, o sea, a pesar de Ancelotti, creo que era la frase. Y creo que esto puede ser una oportunidad para volver a demostrarlo, porque a veces Ancelotti, realmente, muchachos, yo lo quiero y muchísimo, y gracias por la Champions y todo, pero la sensación que hay es que a veces Ancelotti coloca al equipo en una situación de desventaja para competir por los objetivos que tiene el club, ¿no?
Nada, chicos, mañana de pronto les hago un video que tengo preparado por ahí hablando un poco sobre esto y lo que puede pararnos la temporada. Ya viene el sorteo el próximo viernes. Vamos a ver qué es lo que nos toca. La ventaja es lo que les digo. Vamos a cerrar los 16avos en el Bernabéu. Y adicional a eso, pues bueno, en todo caso sería el Celtic, que es un equipo accesible, no nos vamos a engañar. O el Manchester City, que bueno, está en horas bajas, pero que ojo, llega con el orgullo tocado. Un equipo con ganas de levantar el vuelo. Ojito. Nada, chicos, gracias por acompañarme. Déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.